Buen día, mi nombre es José Bobadilla. Nosotros somos el grupo número 4 en la asignatura de física en electricidad y magnetismo para la carrera de ingeniería mecatrónica en la jornada nocturna. El primer tema que vamos a exponer es el movimiento de cargas en un campo eléctrico. Una partícula cargada que está en un campo, en una región donde hay un campo eléctrico, experimenta una fuerza igual al producto de su carga por la intensidad del campo eléctrico. Como lo muestra el gráfico, nos dice que si la carga es positiva, como la carga roja, experimenta una fuerza en el sentido del campo. Y la carga azul nos dice que si el campo es si la carga es negativa, perdón, experimenta una fuerza en el sentido contrario al campo. Si el campo es uniforme, la fuerza es constante y también lo es la aceleración. Aplicando las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme acelerado, obtenemos la velocidad de la partícula en cualquier instante o después de haberse desplazado a una determinada distancia. De forma alternativa, podemos aplicar el principio de conservación de energía, ya que el campo eléctrico es conservativo. La energía potencial Q, V' menos V, se transforma en energía cinética, siendo V' menos V la diferencia de potencial existente entre dos puntos distantes X en un campo eléctrico uniforme V' menos V igual al campo X. El generador de Van de Graaff se emplea para acelerar las partículas. En el terminal esférico del generador que se producen iones positivos que son acelerados a lo largo de un tubo en el que se ha hecho el vacío, por la diferencia de potencial existente entre esferas de la carga y la carga de la Tierra. Como vemos en el ejemplo, dice, datos de la partícula carga Q es igual a 1.6 por 10 a la menos 19. La masa es igual a 1.67 por 10 a la 27. El campo eléctrico es de 2000 newtons. La velocidad de la partícula es 2.10 a la 5 metros sobre segundo. De ahí podemos observar que para B igual a menos 100 Gauss es igual a menos 100 Gauss por 10 a la 4. La partícula no se desvía, su velocidad es 2.2 por 10 a la 5. Suprimimos el campo magnético, la desviación que experimenta la partícula debido a la acción del campo eléctrico al final del condensador es 14.4 centímetros. Suprimimos el campo eléctrico y restauramos el campo magnético, con B igual a menos 1000 Gauss. El radio de la órbita circular que describe la partícula es de 20.87 centímetros. La posición X de la partícula al chocar con la placa inferior es de 13.56 centímetros.
El siguiente tema que vamos a explicar es la ley de Gauss. Dice, la ley de Gauss, también conocida como el teorema de Gauss, fue enunciada por el matemático alemán Carl Friedrich Gauss. Dicho matemático determinó en esta ley hay una relación entre el flujo eléctrico que atraviesa una superficie cerrada y la carga eléctrica que se encuentra en su interior. Como podemos ver, aquí está la fórmula, que es flujo de carga, que es igual a la superficie por el campo eléctrico por el ds, que viene siendo diferencial de vector, igual a la carga por constante eléctrica del medio. Aquí podemos ver qué es cada uno de ellos. Entonces, ¿para qué sirve la ley de Gauss? La ley de Gauss nos sirve para encontrar el campo eléctrico cuando la distribución en un objeto, la carga de la distribución en un objeto es simétrica. Como podemos ver, este que es un objeto circular, un objeto plano, un cilindro. Dependiendo de la simetría de la carga del objeto, podemos hallar la dirección y el campo eléctrico y su magnitud. Entonces, una de las características es que la superficie gaussiana no tiene que coincidir específicamente o necesariamente con la distribución de la carga para ser evaluada. Como podemos ver acá, pues son tres cargas y pues, la superficie gaussiana no es circular cada una de ellas. En este caso sí es circular y es exactamente distribuye con la carga, con la distribución de la carga, pero pues lo podemos hacer ya sea adentro o el exterior. Entonces, en caso más simple, para calcular el flujo eléctrico es el campo creado por una carga contenida en una esfera de radio R, tal y como lo estudiamos en el apartado de intensidad de campo eléctrico. La intensidad de campo eléctrico generada por una carga se obtiene por medio de la siguiente expresión, que será campo eléctrico igual a la carga sobre 4 por pi por E por radio al cuadrado. Entonces el flujo eléctrico es una carga encerrada en una esfera. Entonces aquí está la carga encerrada en una esfera. Si dividimos la esfera en pequeñas superficies planas infinitesimales, en cada una de ellas el vector intensidad del campo E, el vector de superficie de S son paralelos. El ángulo entre ellos es nulo. En este caso, como cada punto de la superficie de la esfera cumple que la carga y ds son paralelos, el flujo a través de la superficie esférica es. Entonces, flujo de carga, esta es la fórmula como tal, flujo de carga por superficie por campo eléctrico, que es ds, que será el diferencial de vector. Entonces aquí lo que hacemos es despejarla, simplificarla. Lo que vendría siendo el coseno, como no tiene grado de esto. Entonces aquí vamos a ver un ejemplo. Entonces un cubo de lado 0.3 metros está colocado con un vértice del origen de coordenadas como se muestra en la figura. El seno de un campo eléctrico no uniforme, que viene dado por el campo eléctrico, que es menos 5 por x por y, que sería más 3 por z por k por n sobre Newton sobre Coulomb. Entonces tenemos que hallar el flujo eléctrico a través de sus 6 caras, tenemos que determinar la carga eléctrica total en su interior y aquí ya comenzaríamos a hacer la solución. Entonces tenemos que uno de los lados es 0.3, la carga, el campo eléctrico es este. Entonces tenemos que considerar previamente, identificar cada una de las caras del cubo. Entonces pues, le ponemos el número 1 a la que está frontalmente, a la trasera le ponemos el 2, a la de arriba el 3, la de abajo el 4, a la de un lado, un costado el 5 y al otro costado un 6. Entonces de forma general todas las superficies vienen dadas por un vector cuyo vector es ese. El módulo de área de dicha superficie y su dirección y sentido perpendicular al plano, de esta forma teniendo en cuenta
que el área de cada una de ellas es dada lado por lado. Al hacer un cuadrado, el área es dado al cuadrado. Entonces obtenemos que el vector S de cada una de ellas es S1, sería el lado 2 por I, que sería S2. Sería igual al lado 2 por I, sería S3. El lado 2 por el K sería el S4. Y menos el lado 2 por K sería S5. Igual el lado 2 por J sería S6. Entonces aquí la resolución. El flujo total, que se representa con este signo, que atraviesa el cubo será la suma del flujo que atraviesa cada una de las caras. ¿Sí? El flujo total de la cara 1, el flujo de la cara 2, o lo que es mismo, el flujo total será igual a la suma de todas sus caras, al flujo de todas sus caras. Adicionalmente nos concentraremos en la definición del flujo eléctrico de un campo uniforme sobre una superficie plana, la cual establece que entonces el flujo eléctrico es igual al campo eléctrico por la superficie, que sería igual al campo eléctrico por la superficie por el coseno del campo eléctrico por la superficie. Entonces el flujo 1 tenemos el flujo de carga, que es el flujo de carga de la cara 1, que sería el campo eléctrico por la superficie por 1, que sería lo que menciona en esta parte, el coseno. El 1 vendría siendo el coseno de la carga por el coseno de la superficie. Entonces aquí tenemos que esa fue la función dada en el principio. La vamos simplificando, la vamos solucionando. Y podemos decir que en la cara 1 tenemos menos 5 por x por d2. Durante la superficie de S1 vale exactamente el lado del cubo, es decir, x es igual a L. Por lo tanto, el flujo de carga menos 5 por dl por L2 es igual a menos 5 por L3. Entonces lo que podemos decir es que el flujo de carga 1 va a ser igual a menos 5 por 0.3 por 3, que va a ser igual a 13.5 por 10, menos 2 newton metro al cuadrado sobre coulombio. Flujo 2. Aquí lo que vamos a hacer es lo que está ahí, prácticamente lo que está aquí arriba. Vamos a cambiar. Lo único que va a cambiar es el número de la cara. El resto se mantiene igual. Entonces nos va a dar este valor, que será la cara 2 por 5 por x por el lado 2. Entonces tenemos el flujo total, que va a ser el flujo de la carga por 8 por 1 por 10 menos 2 menos 13.5 por 10 menos 2. Quedaría que el flujo total es menos 5.4 por 10 menos 2 newton metro cuadrado sobre coulombio. Para determinar la carga eléctrica en su interior utilizaremos el teorema de Gauss, que establece que el flujo de carga es igual a la carga sobre la constante del coseno por el coseno, que es 0. Entonces la carga por el flujo de carga quedaría esto, menos 0, menos 5 por menos 5.4 por 10 menos 2 por 8.85 por 10 menos 12, que nos daría que la carga es menos 4 por 78.10 menos elevado a la menos 13 coulombs. El siguiente tema que vamos a sustentar es el potencial eléctrico. El potencial eléctrico es un punto del espacio en una magnitud escalar que nos permite obtener una medida de campo eléctrico en dicho punto a través de la energía potencial electrostática que adquiere una carga si la situación es en ese punto. Tenemos esta fórmula que vemos acá, donde V es el potencial eléctrico en un punto del campo eléctrico y E sub P es la energía potencial eléctrica que adquiere una carga testigo positiva. Ya como tal, el ejercicio que tenemos es
Dos cuerpos conductores de 7 microfaradios de capacidad se encuentran separados de forma que no interfieren eléctricamente entre ellos. Si uno de ellos posee una carga Q1 igual a 0.5 columpios y el otro Q2 igual a 0.2 columpios, determinar la carga final que poseerá cada uno de ellos. Si tenemos los datos Q1, Q2, entonces ya empezamos a resolver. En la ecuación que se ve, B1, que se asemeja a la B2, es que ambos cuerpos poseen la misma capacidad, sin embargo cada una de ellas tiene un exceso de carga distinto. La siguiente fórmula que vemos, Q1 sobre C1 son igual a Q2 sobre C2, es que dichos cuerpos alcanzarán el equilibrio cuando ya no se muevan más cargas entre ellas, y eso ocurrirá cuando el potencial de ambas sea el mismo. Pues ya para terminar tenemos Q1 más Q2, es que desconocemos el valor de Q1 y Q2, pero sin embargo, según el principio de conservación de la carga que poseían antes de conectarse y después de conectarse debe ser la misma. Es decir, pues 0.7 columpios. Y ya resolvemos el sistema de ecuaciones que tenemos, que Q1 y Q2 vale 0.35 columpios cada uno. En cuanto a trabajo y energía eléctrica, pues encontramos que el trabajo es el que realiza una fuerza eléctrica sobre una carga que se desplaza desde un punto A hasta un punto B. Si suponemos que la fuerza es constante durante todo el desplazamiento, se puede expresar de la siguiente forma, según como podemos ver aquí en la fórmula, donde también tenemos relacionados acá abajo las letras que significa pues cada cosa en cuanto a terminaciones en joules, en newtons o en metros, dependiendo de lo que hagamos. Entonces pues en física no tiene nada que ver el esfuerzo físico con el trabajo. Realizar un trabajo en física implica aplicar una fuerza sobre un cuerpo y desplazarse. Como consecuencia de esta acción, el trabajo es un modo de transferir energía de un cuerpo a otro, y el trabajo es una magnitud física escalar que se representa con la letra W. Y pues esta expresa claramente unidades de energía, bien sea joules en el sistema internacional. El ejercicio que vemos acá, pues tenemos que contamos con 200 kilogramos, 25 grados y 0.15, pues cada uno tiene las unidades referidas en cuanto a este ejercicio. La solución para el ejercicio, bueno, en este ejercicio podemos observar como la suma de trabajos parciales representada por W sub R, W sub F y W sub P, pues nos da una serie de características para resolverlas, las cuales es que como todo trabajo parcial de la fuerza de rozamiento y de la componente X del peso pueden calcularse tal y como hicimos pues en el ejercicio anterior, pues donde se pudo obtener F sub W sub F igual a menos 533.44 joules y W sub P con 1658.35 joules, pues lo cual sumándolo nos daría un total de W sub T que será igual a los 1658.35 menos 533.44 para un total de 1124.91 joules. Como el trabajo realizado por la fuerza resultante, en este caso, es el resultante al sumar la fuerza de rozamiento y componente X del peso, según los valores obtenidos en el ejercicio pues, que acabamos de realizar, tendríamos entonces con un P sub Z igual a 829.17 newton, un F sub R igual a 266.72 newton, y pues a lo cual contendríamos pues con un total de F sub R igual a P sub Z menos F sub R, que nos daría un total de 562.45 newton. Y pues el trabajo realizado por la fuerza total vendría con el resultado de las operaciones ya antes mencionadas para un total de 1124,9 joules. Y pues como era de esperar, este resultado es el mismo que tenemos arriba con el otro método, es igual. Y para combinar con los temas del segundo corte tenemos la capacitancia.
La capacitancia es la capacidad que tiene un capacitor para almacenar cierta cantidad de carga eléctrica. A la unidad de capacitancia se le da el nombre de farad, conocido como con la F mayúscula, en honor al gran físico y químico Michael Faraday. Los capacitores son ampliamente utilizados en diversas aplicaciones, como el flash de una cámara fotográfica para almacenar energía en los cargadores de las laptops, para bloquear picos de carga eléctrica con la finalidad de proteger el circuito. Prácticamente todo el sistema hoy en día utiliza capacitores. Como tal, ya tenemos aquí el ejercicio. Y en el ejercicio nos dice: las placas de un capacitor tienen una separación de 2 milímetros en el aire. Calcular su capacitancia si cada placa rectangular mide 12 centímetros por 15 centímetros. Tenemos los datos. Entonces, empezamos con sustituir nuestros datos en la fórmula. Obtenemos que E es igual a 1, multiplicado esto por 8.85 por 10 a la menos 12 farad sobre metros. Esto nos da pues obviamente el mismo resultado, 8.85 por 10 a la menos 12 farad sobre metros. Ahora es el momento de calcular el área de la placa. Debemos recordar que la medida debe ser en metros cuadrados. Entonces lo que hacemos es sustituir 12 centímetros pues a 0.12 metros. Y lo mismo con los 15 centímetros a 0.15 metros. Ahora calculamos el área de las placas, que A es equivalente a 0.12 metros por 0.15 metros. Eso nos daría 0.018 metros cuadrados. Y la distancia también debemos pasarla a metros. En este caso, pues, con la fórmula que nos dan, 2 milímetros por 1 metro sobre 1000 milímetros. Esto nos da 0.02 metros. A la hora de calcular la capacitancia del capacitor, tenemos la siguiente fórmula. Y lo que vamos a hacer es sustituir los datos. Entonces sería C igual a 8.85 por 10 a la menos 12 farad sobre metros. Esto nos daría 0.018 metros cuadrados sobre 0.02 metros. Esto nos daría un igual a 79.65 por 10 a la menos 12 farad. Y esto, al ser una base de 10 elevado a la menos 12, también le podemos llamar pico. Es decir, pues como lo vemos ahí en la penúltima fórmula. Esto nos da 79.65, que es el valor del capacitor. Eso ya es el resultado final del ejercicio.